comenzar grabación. Y vamos a comenzar entonces con la sesión de hoy. Les voy a compartir pantalla para ver las diapositivas del día de hoy. El día de hoy estamos ya en la sesión 9. Ya es la penúltima sesión. Ya estamos por acabar este plan de estudio del Evangelio de Lucas. Entonces, el día de hoy, pues ya debemos haber revisado los capítulos 21 y 23 del Evangelio de Lucas, que aquí ya es el clímax del Evangelio. Ya estamos hablando acerca del arresto y la crucifixión de Jesús. Pero vamos a revisar los siguientes temas acerca de estos tres capítulos. Una es la destrucción de Jerusalén, otra es la Pascua, fiestas judías, la Eucaristía y la crucifixión. Entonces, vamos a comenzar con la profecía en contra del templo de Jerusalén. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 21, versículos 5 al 6, donde dice lo siguiente. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y empieza a hablar acerca de profecías que tiene que ver con Jerusalén y también con el fin del mundo. Pero vamos a leer también otra parte de este segmento de profecías que está en Lucas 21, versículo 20 al 24, donde dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Entonces, aquí lo que sucede, Jesús pues estaba en el templo. Toda esa semana estuvo enseñando también en el templo, como pues era su costumbre. Estamos hablando de su última semana de vida, o antes de que lo crucificaran. Y sucede esto, ¿no? Donde sus discípulos empiezan pues, a lavar el templo. Y Jesús les dice que va a ser destruido. Tal cual dice, no quedará piedra sobre piedra. Pero también empieza a profetizar sobre Jerusalén, que iba a ser rodeada por ejércitos, iba a ser destruida, que iba a ser una gran calamidad y que en esa destrucción se iban a cumplir pues las profecías o lo que decía, lo que estaba escrito. Ahora, vamos a ver un poco de esto, de la destrucción, para entender cómo es que sí se cumplieron, por lo menos esta parte de la profecía que habla de la destrucción del templo y de la caída de Jerusalén. Es curioso porque el año en que se da este hecho es en el 70 después de Cristo, que es básicamente una generación después de la crucifixión de Jesús. La generación, recuerden que se establece por medio de 40 años. Por eso en el Éxodo los israelitas de 40, estuvieron vagando 40 años en el desierto, porque después de haber desobedecido a Dios y de ser un pueblo rebelde, establece Dios que solamente que la generación que salió de Egipto no iba a entrar a la tierra prometida, y para que muriera esa generación tuvieron que pasar 40 años. Entonces, para los israelitas, el tiempo en que duraba una generación, por decirlo de alguna manera, era un tiempo de 40 años. Esto que dijo Jesús debió haber sido alrededor del año 30 después de Cristo. Súmenle 40 años y se cumple esta profecía en el año 70 después de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezaron a haber ahí revueltas con los judíos hasta el punto de que los romanos ya lo empezaron a ver a este pueblo como pues ya un pueblo hostil del cual se necesitaban deshacer de ellos. Y pues bueno, empezaron a conquistar, bueno, ya estaban conquistados, pero
pues ya era entrar a la ciudad principal, que era Jerusalén, y pues destruir a Jerusalén y a todos los que estaban en esta revuelta. Y así lo hicieron con el general Tito, entraron a Jerusalén en este año y empezaron a matar a los judíos. Y en esta entrada a Jerusalén fue que destruyeron a el templo de Jerusalén. Aquí en esta imagen de arriba, pues es una representación de lo que sucedió. De hecho, pues se llevan la menorá. Ya hay una inscripción inclusive de cuando se llevan la menorá, que es ¿cómo se dice? Donde encienden velas, que es de 7 brazos. Entonces, pues fue un momento hipertraumático para los judíos, donde de nuevo fueron destruidos, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. Como el templo estaba recubierto de oro, ay, Ángel, ¿puedes cerrar tu micrófono? Creo que está entrando por ahí ruido. Este, o Arki, ¿nos ayuda cerrando tu micrófono? Buenas noches, Arki. Este, entonces, pues como estaba recubierto de oro, lo que hicieron fue quitar las piedras para sacar todo el oro que estaba en el templo. Y al punto de que pues, no quedó ninguna piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Y a lo mejor ahorita se preguntarán, bueno, y entonces lo que queda actualmente que se le conoce como el Muro de los Lamentos, que dicen que es parte del Templo de Jerusalén, pues en realidad no es parte del templo, se dice que ese muro que quedó hasta esa época, bueno, desde esa época, es como un muro perimetral que rodeaba el Templo de Jerusalén y que también es parte de lo que quedó, que era como una parte de la fortaleza Antonia, que era precisamente como como una parte donde estaban los romanos cuidando toda esa parte del templo, y pues quedó solamente ese muro, que no era parte del templo propiamente dicho, sino de como que era perimetral al templo. Fue destruido en el año 70 después de Cristo y los romanos empezaron pues sí, a aplacar, a matar a los judíos que estaban en rebelión contra ellos. Y ahí pues entran historias que pues sí nos compete entender. Uno de ellos es la de Masada. Masada era una fortaleza, era un palacio fortaleza hecha por Herodes el Grande, arriba de una montaña, que es esta imagen que está abajo, esta es Masada. Entonces lo hizo Herodes precisamente para protección, pero en este año o en esta época la utilizaron los judíos precisamente para protegerse de los romanos. Y era muy difícil acceder a ella porque pues estaba arriba tal cual de este peñasco. Entonces, pues no era tan fácil de acceder y la entrada por la que accedían, pues estaba ya, protegida para que no entraran por ahí. Y pues, está la historia contada por Josefo. Ahorita vamos a platicar un poco de Josefo, de cómo los romanos rodearon toda esta parte de la fortaleza, o más bien se asentaron en la parte, creo que oriente de la fortaleza de Masada, pues esperando a que murieran los judíos por inanición, de hambre o de falta de agua. Pero llegó un punto donde se desesperaron y entonces lo que empezaron a hacer fue a construir una montaña superficial. Con la tierra empezaron a hacer como una subida para poder llegar hasta los judíos. Y así lo hicieron, tal cual, hicieron una montaña superficial para poder entrar a la fortaleza amasada y poder matar a los judíos. Pero ¿con qué sorpresa se encontraron? Pues al entrar a Masada ya estaban los judíos muertos, se habían suicidado, preferían antes morir que caer en manos de los romanos. Y esta historia la cuenta Josefo. ¿Por qué la cuenta Josefo? Josefo era un judío de esta época que también era parte de estas rebeliones judías. Él mismo cuenta en su libro de Guerras Judías que pues él participaba en estas guerrillas y le tocó una parte donde se ocultaron como en una cueva y pues ya estaban ahí rodeados por los romanos y hicieron lo mismo, se iban a matar y esto lo iban a hacer a través de echarnos suertes para ver quién mataba a quién a filo de espada, y el último que quedaba
pues le tocaba echarse sobre su propia espada para suicidarse de alguna manera. Y a quien le tocó eso fue a Josefo. Entonces, pues un judío fue matando a otro judío y así hasta que quedó Josefo. Entonces, pues no se sabe bien, no lo cuento, no es tan claro de que pues, si se echó para atrás o justamente ya se iba a suicidar, cuando lo agarraron los romanos y lo arrestaron. Y como vieron que era muy bueno para, pues, escribir las historias, ahora sí que hacer esta parte de crónica, lo utilizaron a Josefo, los romanos, para precisamente ir haciendo estas anotaciones de lo que sucedía en esa época y irles explicando también a los mismos romanos un poco más de la cultura judía. Y de ahí sale Josefo. Josefo, quien también hace alguna mención acerca de Cristo y de costumbres de la época de Cristo. Más adelante también conviene hablar acerca de cómo se cumplieron también las palabras de Jesús de esta profecía. Cuando habla que van a aparecer personas diciendo que ellos son el Mesías y que no les hagamos caso, pues fue lo que sucedió con otro judío en el año 132 después de Cristo, que se llama Simón Bar Kokhba. Igual en esta época, esta persona se hizo llamar el Mesías y muchos judíos lo siguieron pensando que realmente era el Mesías que iba a liberar a los judíos del Imperio Romano. Y se armó otra revuelta muy grande. El emperador romano Adriano fue quien aplacó esta sublevación, esta rebelión, y pues terminó matando a este falso Mesías. Pero justamente aquí hay una historia que nos compete hasta nuestros días, porque a partir de esta revuelta, este emperador renombró toda esta región, la región de Judea y de Galilea, la volvió a renombrar precisamente para buscar que se olvidara el legado de los judíos y que se olvidara este pueblo. Y la manera en que lo renombró fue como Palestina, como actualmente se le conoce a toda esa región. Bueno, hay con ciertas diferencias, pero bueno, en general toda esta región se le conoce como Palestina. Todo esto que está en el mapita que está delineado con verde era toda esa región que se le conoció como Palestina. ¿Y por qué lo renombró así? Pues bueno, sabía este emperador que uno de los enemigos más acérrimos de los judíos eran los filisteos. Entonces, pues en la antigüedad, sobre todo en estas lenguas de arameo y hebreo, estas lenguas semíticas, la P y la F pues sonaban igual. Entonces, una manera de referirse a los filisteos era como Falestín. Entonces, decir Palestina es como decir, pues esta región era de los filisteos. Y lo que buscaba este emperador Adriano era precisamente que se olvidara que los judíos estuvieron aquí como una manera de vamos a restaurar lo que antes fue, que era una región donde había más filisteos, a manera de, pues, de odio hacia los judíos, ¿no? Y se quedó esta región como Palestina, pero no se olvidaron de los judíos. Hasta la fecha, pues ahí están los judíos. Entonces, resulta como un dato curioso. Ok, algo que, cambiando un poco de tema, ya vimos que pues varias de las palabras de Jesús se cumplieron en esas épocas tempranas y hay otras palabras en esa misma profecía que se refiere al final de los tiempos. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema que no vamos a abordar ahorita. Otro punto que quería tocar es el del templo, las fiestas judías y cómo esto se relaciona con el ministerio de Jesús. Hay un canal que se llama Profeteia, donde explican a detalle esta relación y que, pues bueno, yo les voy a compartir el vínculo por si a alguien le interesa este tema, porque es bien interesante y de verdad todo esto está llena de símbolos que se representan y se cumplen en el ministerio de Jesús. ¿A qué nos referimos con esto? A cómo está constituido el santuario o el tabernáculo o el templo de Dios, y cómo a través de de esta división del templo y de los objetos que están dentro de estas divisiones, se va cumpliendo lo que representan las fiestas judías.
Y a la vez eso se va cumpliendo a través del ministerio de Jesús. Vamos, en otras palabras, tanto el templo como las festividades judías son simbolismos de lo que iba a ser Jesús en su ministerio. Desde cómo está dividido el santuario, desde el atrio exterior, desde después entrando al lugar santo y después entrando al lugar santísimo, como así también en las fiestas, tanto en las fiestas de primavera, que son la Pascua, los panes sin levadura, las fiestas de las primicias, el Pentecostés, y las fiestas de otoño, que son las fiestas de la trompeta, expiación y cabañas. Digo, para eso sí tendríamos que tener un poco más de noción de las festividades judías, que son pues las que aquí estamos viendo. Recuerden que los judíos tienen su calendario, que comúnmente es un calendario lunar de 28 días, y empieza su calendario, no en una fecha específica de acuerdo a nuestro calendario, sino va variando, y comúnmente empieza en el mes de marzo. Y a través de ese ciclo se van realizando las fiestas que son importantes, la de la Pascua, la de las primicias, el Pentecostés, la de las trompetas, la expiación, tabernáculos, la fiesta de las luces y el Purim. Y aquí pues en esta imagen explica un poco de qué se trata cada fiesta y más o menos cuándo se celebra. Esta imagen, pues después si quieren se las comparto o sáquenle ahí, captura de pantalla para que lo puedan ver más a detalle y puedan ver qué fiestas son. Cada una de estas fiestas hay un análisis de qué es lo que representa y cómo se va cumpliendo en el ministerio de Jesús. Este es un ejemplo de cómo se va desarrollando esto. Voy a insistir, es un tema muy, muy denso y muy amplio, esto de los simbolismos del templo y de las fiestas y cómo se cumplen en el ministerio de Jesús, que empieza desde la venida de Jesús y cómo él recibe el bautismo, que básicamente es como la entrada al templo y es donde se empieza como a ir cumpliendo este segmento de simbolismos. Después de ahí, vamos a ir a una fiesta que ahorita vamos a desarrollar un poquito más, que es la que nos interesa, que es la de la Pascua, que es básicamente la representación de la crucifixión de Jesús. Y digamos que es como esta primera entrada al atrio exterior donde se encuentra el altar del holocausto. Entonces, se va desarrollando. Si quieren ver esto a detalle, voy a insistir, les voy a compartir el vínculo y y son videos que sí hay que ponerles atención, que sí son densos, pero que se explican bien, y que nos va aclarando un poco más esta imagen que está aquí. Pero lo que quiero que vean y que vean lo que implica esto es que lo que viene en la ley y lo que pide Dios acerca de la construcción del tabernáculo y del templo y de las fiestas, tiene un propósito que no solamente es la mera celebración de algo que está sucediendo ahí, sino va a representar una realidad que va a venirse a cumplir con el ministerio de Jesús. Y nos vamos a detener en la Pascua, que es lo que vamos a revisar ahorita. Para esto, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 7 al 8, que dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Precisamente la última cena del Señor, en lo que conocemos como la Santa Cena, lo que estaba celebrando Jesús no era una cena normal o común y corriente, sino era la cena pascual. Estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que ahí hay un simbolismo muy importante. Entonces, vamos a adelantarnos un poco a la narración hasta el capítulo 22, versículo 14, donde dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Jesús estaba esperando ese momento en que iba a celebrar la Pascua entre sus discípulos, entre los apóstoles, y les dice algo muy importante, dice, porque ya no lo voy a volver a comer hasta que tenga el pleno cumplimiento del reino de Dios. Ya hablamos un poco que esto es un proceso, donde sí empezó con la llegada de Jesús, con el comienzo de su ministerio, pero que es un proceso que todavía continúa hasta nuestros días. Entonces,
pues no sabemos hasta cuándo va a ser eso, pero sí vemos que Jesús tenía este deseo de celebrar esta festividad con sus apóstoles. Más adelante en el versículo 17 dice lo siguiente: luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Voy a insistir, esto es lo que conocemos como la cena del Señor y es algo que nos pidió que recordáramos Jesús, que sí les dijo que hicieran sus discípulos, pero que también es una petición para todos los cristianos que nosotros que debemos estar recordando constantemente qué es lo que representa su cuerpo y su sangre. Pero aquí vamos a resaltar algunas cosas y de hecho el nombre de esta acción se le conoce como Eucaristía, que básicamente es la unión de dos palabras, hablando etimológicamente, que es que es gracia o algo bueno, y carisma, no, perdón, que es algo bueno, y carisma, que es gracia, y que se podría traducir como acción de gracias. Este, ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús en esta cena? Es dar gracias a Dios. Aquí lo vemos resaltado, ¿no? Pero es esta parte donde como que hace esta transición, donde menciona que este es como un nuevo pacto, donde de la Pascua transiciona a esto que es la cena del Señor, que es, digamos, esta representación de que es un recordatorio de su crucifixión, de lo que él vino a hacer, entregar su cuerpo, entregar su sangre, como un nuevo pacto derramada para bien nuestro. Entonces se hace esa transición, pero tendríamos que entender un poco la historia de la Pascua para ver por qué es importante hacer esta transición a partir de esta festividad, porque el simbolismo de esta festividad es algo muy importante para entender lo que iba a hacer Jesús a través de la crucifixión. Y vamos a hacerlo de forma cronológicamente para atrás, o sea, de adelante para atrás. Eh, Vamos, de Jesús, vamos a ir viendo como pasajes importantes que hablan de la Pascua hasta llegar al Génesis. Empezamos entonces por Esdras, donde en Esdras 6, versículos 19 al 22, habla que se hizo la celebración de la Pascua, y esto fue debido a la reconstrucción y a la dedicación del templo. Recuerden que en la época de Esdras estaban en el periodo de la restauración de Jerusalén. Entonces, como parte de esta restauración, aparte de reconstruir la muralla perimetral, fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Un templo que no llegó a ser como el templo de Salomón, fue un templo un poco más humilde, por decirlo de alguna manera. Pero cuando lo terminaron esa reconstrucción, celebraron la Pascua. Bueno, hicieron la dedicación y celebraron la Pascua, como representando que de nuevo estaba aquí la esperanza de Jerusalén a través de la reconstrucción del templo. Vean cómo aquí se empieza a cargar un poco esta festividad, como que Dios sigue estando con su pueblo y lo está ayudando a la restauración. Vamos a irnos más atrás, históricamente, al pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 30, donde de nuevo se celebra la Pascua, y esto en un contexto de renovación del pacto. Recuerden que con el rey Josías, pues al estar como haciendo una restauración del templo, encontraron la ley, encontraron varios libros de Moisés que no tenían en mente, o sea, que no sabían que estaban ahí y que por lo tanto no los estaban cumpliendo. Entonces el rey Josías al leerlo se da cuenta, pues mucho de lo que está aquí no lo estamos haciendo, vamos a restaurar el pacto con Dios y vamos a hacer lo que nos dice su ley que acabamos de encontrar, porque parecía que estaba ahí guardado y que ya nadie le hacía caso. Y al hacer esto, culminaron con la celebración de la Pascua. Entonces, igual también, como representando esta parte de renovación del pacto, culmina a través de esta festividad que es la Pascua.
Vamos a irnos más para atrás hasta la institución de la misma festividad por Dios, que esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 28. Recuerden el contexto también de aquí, donde todavía los israelitas eran esclavos de Egipto y estaban haciendo las 10 plagas. Entonces, la última con la que iban a ser liberados, que era la muerte de los primogénitos, antes de esa plaga, Dios le pide a Moisés que celebren la Pascua, y es donde se instituye esta festividad, donde se iban a reunir los israelitas como familias y iban a comerse un cordero, una oveja, es la cena pascual. Y aquí es donde tenemos que explicar entonces qué significa Pascua. Pascua en hebreo significa, bueno, en hebreo es Pesach, y significa básicamente pasaje o salto. Básicamente lo que representa esta festividad es que a través de este cordero con el que iba a ser alimentado el pueblo de Dios, iban a poder salir o iban a poder pasarse hacia otro lugar que ya no fuera la esclavitud o hacia la tierra que les iba a prometer que les iba a prometer Dios. Eso significa la cena pascual. Pero voy a insistir, todo el contexto ayuda a entender mejor todo lo que estaba pasando y por qué se representa esta festividad. Pero a pesar de que, o más bien, eh, además de que en ese momento se instituyó la Pascua, hay referencias de lo que se hacía con la Pascua y también de los sacrificios de los corderos y de los animales desde el Génesis. Una de esas referencias, volvamos más para atrás, está en Génesis 22, versículo 1 al 19, cuando Dios le pide a Abraham, su hijo, que sea sacrificado, y va Abraham al monte Moriah, que más tarde iba a ser el monte Sión. Este, pues Abraham va con esa intención de sacrificar a su hijo por la petición de Dios, a su hijo amado, al hijo de la promesa, y lo va a sacrificar. Y antes de ser sacrificado, aparece un cordero, una oveja, y Dios permite o Dios le dice a Abraham que ya no sacrifica a su hijo, a esta persona, sino que mejor sacrifique a esta oveja. Como que de alguna manera, pues pasando la culpa de la humanidad, pasándolo a este animalito, a esta oveja. Y es cuando se instituye de alguna manera este sacrificio vicario, donde la culpa de la humanidad va a ser transferida en la muerte de este animalito. Pero todavía hay una referencia de esto más atrás, que es en Génesis 4, versículo 1 al 16, cuando se narra el primer asesinato de Caín matando a Abel. Hay que recordar un poco qué fue lo que pasó aquí, por qué Caín mató a Abel. Los dos presentaron una ofrenda a Dios, a Abel de lo mejor que tenía de su cosecha, de lo que él sembraba, y Caín pues, le presentó un animalito, una oveja, pero miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, la miró con agrado y no la de Caín, porque al parecer pues, no le presentó lo mejor de lo que él tenía. Entonces Caín se llenó de envidia y mató a Abel. Ahora, ¿cuál, ¿cuál fue de alguna manera la razón de por qué Caín mató a Abel? Pues sí fue la envidia, pero a raíz de lo que le presentó Caín, que fue una oveja, porque era lo que él criaba. Entonces de aquí ya empezamos a ver cómo hay una relación de estos conceptos y cómo de alguna manera lo que hace Dios con Abraham e Isaac es hacer como una reversión de lo que pasó con Caín y Abel a través de pues este animalito fue que, o más bien por medio de lo que representó este animalito, fue que Caín mató a Abel. Y lo que va a hacer Dios es como hacer esto a la inversa, es, bueno, entonces la culpa de la humanidad, el pecado de la humanidad va a recaer ya no en la misma humanidad, sino a través de este animalito, de esta oveja. Y que esto se va a representar a través también de la fiesta de la Pascua. Y así es como se va desarrollando esta idea, que llega hasta la época de Jesús, que es lo que va a representar el sacrificio y la muerte de Jesús.
Para eso entonces hay que narrar un poco más el proceso de crucifixión y ver cómo estuvo lleno de vicios todo este proceso y de culpabilidad de la humanidad. Eh, Aquí en esta tabla está narrado un poco más detallado cómo es este proceso de la crucifixión de Jesús, donde empieza con el arresto de Jesús, y esto lo podemos ver más a detalle, aunque hay escrituras paralelas, pues bueno, aquí pongo las escrituras donde se narra un poco más estos hechos, donde Jesús es arrestado, esto en Juan 18. Una vez que es arrestado, es llevado ante Anás, que era el suegro de Caifás. Esto está narrando en Juan 18. Anás parecía que él había sido, más bien, él había sido antes sumo sacerdote, pero parecía que todavía seguía teniendo cierta autoridad. Por eso lo llevaron primero con él. Después de haberlo llevado con Anás, lo llevan ante el Sanedrín. El Sanedrín básicamente es lo que se le conoce como el Consejo, y era este grupo de judíos compuestos por el sumo sacerdote, que en ese entonces era Caifás, por los ancianos y los maestros de la ley. Este grupo era quien decidía, quien gobernaba y decidía las cuestiones de los judíos en Jerusalén. Y ellos eran los que iban a juzgar a Jesús. Más adelante, en ese mismo consejo, Jesús es declarado culpable por blasfemia al aceptar ser el Cristo Hijo de Dios. Se tendría que condenar con la muerte por lapidación, de acuerdo a Levíticos 24, versículo 3 al 16, pero no podían ejercer la pena capital. Entonces, a ver, ya casi se va a acabar. Déjenme, les dejo de compartir. Nos quedamos en que están Jesús en el consejo. Entonces, si quieren, vamos a terminar la sesión y nos volvemos a conectar para continuar con lo que hace falta. ¿Vale? Vamos a finalizarlo. Y nos vamos a conectar en el mismo vínculo.